Hola, hola, soy Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, un lugar para apasionados a la literatura, y hoy les traigo un video de poemas. Dos poemas muy distintos, uno de Fernando Pessoa y Charles Bukowski. Poemas que me inspiran y me sacan de la depre, de la inacción, de los pozos en los que uno a veces cae. Cuando digo depresión no me refiero a esa condición o enfermedad, cierto que se dice que es la enfermedad del siglo XXI, pero aún así espero que estos dos poemas no te resbalen como esos consejos, cierto, sé feliz, anímate, disfruta la vida, pero ¿cómo no se me ocurrió? Se dice o se entiende de que las novelas son creadas para acompañar a los personajes en sus actos y caminos. Los cuentos, en cambio, son para considerar la anécdota, lo divertido, lo extraño, lo curioso o lo sorprendente hacen su acto. Los poemas, por el contrario, a lo que se piensa, son difíciles de leer, aunque sean los más cortos. Requieren algo de ti mismo que muchas veces nos negamos por ser algo difícil de mantener. Dar el presente, el instante. En una entrevista a José Saramago en 1988, año en que le darían el premio Nobel, nos recuerda cómo Pessoa, el autor del primer poema, no usaba solo seudónimos, sino que se representaba, al igual que todos los varios individuos que tenemos dentro, en distintos personajes líricos. Pessoa escribe como Alberto Caeiro, un hombre sencillo al que le gusta la naturaleza, como Álvaro de Campos, un modernista, futurista, le gusta el desarrollo científico, la técnica. Por último, Ricardo Reis, un helenista. Él hace odas que podrían ser odas sáficas. Es Álvaro de Campos, el modernista futurista, el que compone el poema prosaico que tuvo que ser entre 1888 y 1935, lamentablemente no encontré el año cuando fue publicado, llamado Si te quieres matar, ¿por qué no te quieres matar? Pero Ricardo, dijiste que eran poemas para salir de la depresión y ¿quieres que me mate? Si te quieres matar, ¿por qué no te quieren matar? Oh, aprovecha la ocasión, que yo, que amo tanto la muerte y la vida, si osara matarme, además me mataría. O si osas, osa. ¿De qué te sirve el cuadro sucesivo de las imágenes externas a que llamamos mundo? Esa cinematografía de las horas que son representadas por actores de convenciones y poses determinadas, circo policromo de nuestro dinamismo sin fin. ¿De qué te sirve tu mundo interior que desconoces? Tal vez al matarte lo conozcas por fin, tal vez al acabar comiences. De todas formas, si te cansas de ser, cánsate noblemente. No cantes como yo la vida por borrachera, no saludes como yo la muerte en literatura. Ese es el comienzo del poema. El mismo título es una afronta, una provocación, pero no por supuesto a matarte, a cometer suicidio. Más bien, el poema nos aconseja y nos pregunta: encárate en frío y encara en frío lo que somos. Si te quieres matar, mátate. No tengas escrúpulos morales, recelos en la inteligencia. ¿Qué escrúpulos o qué recelos tiene el mecanismo de la vida? ¿Qué escrúpulos químicos tiene el impulso que genera las savias y la circulación de la sangre y el amor? ¿Qué memoria de los otros tiene el ritmo alegre de la vida? Ah, pobre vanidad de carne y hueso llamada hombre, ¿no ves que careces absolutamente de importancia? La pregunta es sugerente y también reversible, porque si otros pueden pensar y sentir así de ti, tú también puedes sentir así de ellos. Cuando comprendes realmente tu valor, qué es lo que te forma, es fácil de desarmar y armar. Somos insignificantes, pero también asombrosos. ¿Qué memoria de los otros tiene el ritmo alegre de la vida?, nos dice. ¿Cuál es ese ritmo? ¿A qué se refiere? ¿Qué mejor forma que encontrar nuestros sonidos en los pasos que damos, aunque sean en vano, y las resonancias de nuestros derrumbes? Hoy estamos con la cerveza Wakachangi. El segundo poema es del gran Charles Bukowski, un tipo que no necesita seudónimos ni heteronóminos, un autor que buscó la literatura vivaz, que sacuda lo artificial, lo ampuloso, y trató de vestirse, ¿cierto?, en todos los recodos de las palabras escritas y representarse a sí mismo en obra y vida. Bukowski, ¿cierto?, nos decía: me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y destinos rotos. También me gustan las mujeres viles, con las medias caídas y arrugadas y con maquillaje barato. Me gustan más los pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre los marginados.
No me gustan las leyes, ni morales, religiones o reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad. No vean un anarquista en Bukowski, más bien a un descreído, pero con suficiente conciencia para reconocer que en el abismo también hay aberturas. Puede saborear los aderezos de esa putrefacción social. Su poema entonces, Aire y luz y tiempo y espacio, de no sé qué año tampoco, no lo puedo encontrar, nos llama a mirar nuestro reflejo y quitarle los adornos, desnudarnos metafóricamente hablando de toda armadura que nos protege, de todas las ofensas o promesas a las que nos podemos arrojar. En este caso, leeré el poema completo porque es más corto. Sabes, yo tenía una familia, un trabajo, algo siempre estaba en el medio. Pero ahora vendí mi casa, encontré este lugar, un estudio amplio. Deberías ver el espacio y la luz. Por primera vez en mi vida voy a tener un lugar, el tiempo para crear. No, nene, si vas a crear trabajando 16 horas por día en una mina de carbón, o vas a crear en una piecita con 3 chicos mientras estés desocupado. Vas a crear aunque te falte parte de tu mente y de tu cuerpo. Vas a crear ciego, mutilado, loco. Vas a crear con un gato trepando por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla en terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego. Nene, aire y luz y tiempo y espacio no tienen nada que ver con esto. Y no crean nada, excepto quizás una vida más larga para encontrar nuevas excusas. Bueno, espero hayan disfrutado, que se hayan animado, que hayan gritado hacia el techo, hacia el cielo. Ya, voy a parar la weá, voy a hacerlo. Y se hayan olvidado de eso o esa que le hacía daño como un papel que se va, ¿cierto?, cuando tiramos la cadena. Que se hayan motivado a emprender lo que sea que se hayan propuesto. O que se hayan podido verse a sí mismos y abrazarse en su insignificancia. Muchas gracias por mirar el video. Compártanme sus sentimientos, haga palabras sus escalofríos, sus temores, sus ritmos alegres de la vida. Y nos vemos en el siguiente video, ¿cierto?, de libros y trascendencia. ¡Salud!